decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti Eta rei e não tem maneira de me trabalhar dilante me humanang ta respalda esse engrandecemos Deus a noite passou hecho como tá aqui nang tá passou Deus a dona oportunidade para nos reunir aqui nang oh glória na bom nome santo Senhor Tata celestial Deus de glória nós te amamos danke Senhor para bondade para graça nós te amamos, danke, mi Rei, para tudo o qual como ahasi para nós awe, Senhor. Tata Santo, danke, danke, danke. Danke para o amor, danke para a proteção, danke, mi Rei, para a vida, oh Senhor. Oh, glória na bom nome santo, glória na bom nome santo. Tata, nós te amamos, danke, nos porta em boca, Senhor. Para junto, Senhor. Nós a reunir para alçar e glorificar, mi Rei. Danke, pensei, mi Rei. Espírito Santo de Deus, bota bom bem meio de nós. Espírito Santo de Deus, papia, que nos dona-nos palavra não para oração. Papia, que nos Deus, para nós nos sacam para ora. Nós nos saque para visa, pero abo si sa. Oh, glória na bom nome santo, mi Senhor. Glória na bom nome santo, mi Rei. Bota Rei de Rei nang. Bota Senhor de Senhor nang. Ah, bota Alfa e Omega. Bota começamento e fim. Oh, Tata, danke, danke, danke.
Cristo Jesus, danki kuabo abay na krus panos, bo abay abo tumaturnos picanang ribabo mi rey, tú lo cual conosting, Señor, kuta primi ribanos, Señor, abo a tu besei ribabo, pa awe nos porta liber, nos por papia kude tata celestial, y tata nos ta yamabo danki pa esanger di Cristo Jesús, nos ta yamabo danki pa esanger di Cristo Jesús, esanger ku aflui pa nos mi rey, esanger ku aflui pa nos, ti awe, esanger ting poder, esanger ta d'una vida, oh gloria na bonomber santo mi rey, rumanas claman a Dios, e que tende popos, e que tende ku abo da alcele, ku abo ting un corazón de agradecimiento, como porta aquí nan, paso eta Dios, eta rey, y no ting manera ye, no ting manera ye, sempre eta contestanos, sempre eta na tempo, eta hasi tur lo cual, kutabong panos, y nos ta yamabu danki pesei mi rey, gloria na bonomber santo, tata celestial, ting ora nos nota comprende, ting ora nos nota comprende, pero nos ta queda confia, nos ta queda confia en vos, Señor, paso abo ta e solución pa turtos, abo tinge contesta pa turcos mi rey, y nos ta yamabu danki pesei, Señor. Oh, gloria na bonomber santo, Espíritu Santo de Dios, toca corazón ang avenochi, toca corazón ang avenochi, abosa, conture adrenta den lugar aqui, con nang abini, kiko nang tapuska, tata abo tambesa, tu res nang kutasiginos, tur lo cual kunang mester mi rey, y tata abo tabay obra mi Señor, y nos ta yamabo danki pesei, nos vista tariba vos, Señor, riba abo eta mi rey, riba abo eta mi Señor, tata celestial, mofe ave noche, Espíritu Santo de Dios, nos da una buena oportunidad, Espíritu Santo de Dios, para mofe me di nos ave noche. Oh, gloria a Jesús. Maravilloso Señor, poderoso Dios, Tata Celestial avenoci, nos pone ángel de casa aquí, delante de tu trono, Señor, Tata Celestial, abo toquele en el momento nan aquí, abo dunele forza nan renovar, Señor, Tata Celestial, abo toca, abo sa turcos, Señor. Turcos bosa, Señor, y nos vida ta den boman, Señor, den boman eta, Señor, tata celestial, y abota esun, cutie contesta, pesei tur dia di nuovo, nos ta bimbo dilanti, Señor, y nos ta pone nos pastor den boman, mi rey, nos ta ponele den boman, Señor, tata celestial, vos conocer el hombre aquí, Señor. Abasa, Señor. Tú lo cual que mester en el momento nan aquí. Abosa, Señor. Y lo cual que mester, Señor. Abotinge, Señor. Abotinge, Señor. Y abota tunele en el momento nan aquí. No está confiada en ese, mi rey. No está confiada en ese, mi Señor. No está para arriba por palabra, mi Señor. Danke, Señor Jesús, para tú lo cual cubata así. Danke, mi rey. Danke, mi rey. Nos confianza ta den bo. Su confianza ta den bo, Señor. Oh, gloria a Jesús.
Oh, gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Tata celestial. Nos pone hermana Zoraida den bomán. Abo fortalecele. Abo guiele, Señor. Abo vai junto con mi rey. Emester di vos, Señor. Suwo nang tariba vos, Señor. Tata. Abo dunele sabiduría, Señor. Dunele amor, mi rey. Guiele, fortalecele, Señor. Jorfa nos tambe tapone den bomán, mi rey. Abo proteja ellos aquí, Señor. Protegele, Señor. Tata, toca su corazón, mi rey. Tata celestial, la tende di boa palabra. Y tata, pa e palabra cu awardu sembra, Señor. Pa el lanta, pa e corda e sei, Señor. Oh, tata celestial, e familia aquí. Ta den bomán santo eta, Señor. Den bomán nanta, Señor. Y abo guía nang mi rey. Tata celestial, a noche nos tambe que ora pa e congregación aquí, Señor. Mi tabay dilante mi rumana ta respalda e oración aquí. Tata celestial, danki pa bo iglesia. Danki pa bo iglesia, Señor. Tata celestial, abo vai junto con nos, mi rey. Abo fortalecenos, Señor. Abo guíanos, Señor. Tú eres líder nang mi tapone den bomang, mi rey. Tata, vai junto con nang. Protejanan, mi Señor. Guíanan, Señor. Tata, laganan sa tu lo cual con nang mester hasi, mi rey. Protejanan, Señor. Fortalecenan, Señor. Laganan mira e grandeza de vos, Señor. Oh, tata, danki, Señor. Tu res nang kutabing aki nang, Señor. Mitapone nang deng bomang santo, Señor. Paabo guía nang, Señor. Abo toca corazón nang awenoji, Señor. Tu res nang kuadrenta awenoji. Kuno conocebu, Señor. Abo toca nang corazón awenoji, mi rey. Abo toca nang, Señor. Panang reconocemos como Dios, para reconocemos como el único camino. Pasó a botarnos Salvador, a botarnos Redentor. Tu humanidad mester divo, Señor. Tata e palabra di avenoci cuta guardo sembra, cuta guardo predica avenoci, Señor, pa e por caiden bontera avenoci. Tata celestial, abo papia como pueblo avenoci, mi rey. Nos mester di bo palabra avenoci, mi rey. Nos mester di mi Señor. Papia como pueblo avenoci, Señor. Gloria, mi rey. Gloria, mi Señor. Alcele avenoci. E che guardo alza. E che guardo glorifica. Paso eta Dios y eta Rey. Y no tin manera ye. Oh, gloria, mi Dios. Gloria, mi Señor. Aleluya, aleluya. Sigue alza Dios. Sigue alza su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Botabón, mi Señor. Botabón, mi Rey. Avenochi nos sabe que ora para nos juventud. Mi rumanan. Laga nos ora para nos yunan. Nang mester di e protección. Di etata celestial. Nang mester di e protección. Mi tabay dilante. Mi rumanan ta respalda e oración aquí. Oh, tata celestial. Avenochi nos sabin con nos juventud bodilante, mi Rey. Tata celestial, tocan ang corazón, mi rey. Protejan mi Señor. Protejan mi Señor. Nos no po mira turcos, Señor. Pero abosita
mira nang tur orabay mi rey. Nos tapone turnos yunang. Ture hobe nang Señor. Nos tapone nang dengbo mang santo. Tata celestial. Paabo protejanang. Esunang kutatene firme na vos Señor. Parang kera dengbo kaminda mi rey. Pabo sigi protejanang Señor. Tata panang por mira. Kung ekos ng grandi ku abo tahasi mi rey. Tures nang kutaduda mi rey. Nos tapone nang dengbo mang santo mi rey. Tata panang porhaya. Señor, overtuiging Señor. Ku abo ta e unico. Ku por salva nang. Abo ta e unico. Ku por protejanang. Abo ta e unico. Ku por duna ng amor Señor. Pata abo tocanos yunang mi rey. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Jesús, maravilloso Dios. Tu reyunang, oh Señor. Ku asali for di iglesia, mi rey. Abosata, abosita mira nang mi Señor. Abo toca ng Señor. Esta es palabra que nang atende Señor. Ora nanta cinta Señor. Panang reconocer, panang corda mi rey. Tu lo cual que nang asinya di vos Señor. Tata botabong mi Señor. Y no ting manera vos Señor. No ting manera vos Señor. Tata nos vida tadengbo mang mi Señor. Guíanos Señor. Guía anoche aquí Señor. Guía anoche aquí mi rey. Pa honra y gloria para vos Señor. Oh maravilloso Dios. Poderoso Jesús. Maravilloso Dios. Tata botabong mi Señor. Espíritu Santo de Dios, move mei di nos. Move mei di nos ave noche. Move Señor. Move mi Señor. Oh gloria a Jesús. Gloria na nombre santo. Ave noche nos tambe que ora. Pa tu res nang kutamalu. Tu res nang kutamalu. Mi tabay dilanti. Mi rumanang ta respalda e oración aquí. Oh Tata Celestial. Ave noche nos tabing kutures nang kutamalu dilanti po do trono celestial. Tu rende ta hopi hende takana ku un grip oh mi Señor. Tata Celestial. Ave noche nos tapone turnos rumanang kutamalu dengbo mang santo Señor. Dengbo yaga nang nantasana Señor. Nos está para arriba por palabra y nos está quiere por palabra Señor. Abo sana nang den el momento nang aquí den nombre de Cristo Jesús. Tata Celestial, tin tanto otra maleza, Señor, cuta molestia e humanidad, Señor, y algo noche nos tapone, tú restan cuta malu, denbo man santo, Señor, Tata, e manera que abo a crea nos tabata bon, ora abo tabata cla, que e creación, bo abisa eta bon, y Tata Celestial, ora abo a forma nos den e barriga di nos mama e tabata bon e Tata Celestial nos taquere sei Señor new maleza no me estertade en nos culpa Señor Tata pasobo abisa nos ta bon e Tata nos taquere sei Señor Tata nos ta yamabu danki Señor Tata ku abo tinge contesta Señor ku nos ta denbo man santo entere servici di ave noci mi rey nos tapone denbo man santo Señor tu res nanku ting participación Señor amo y usa nan ave noci den nombre de Cristo Jesús aleluya oh gloria a Jesús maravilloso Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir dentro de mi corazón, lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir dentro de mi corazón, y Jesús está aquí. Si lo quieres, lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aqui lang. E também meio de nós. Espírito Santo também meio de nós. E toca coração. Cristo Jesus também meio de nós. E nanta santo, 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 bota Senhor. Não tem maneira bom rei. Nós amém para glorificamos e alçamos, Senhor. Tu honor e glória te amamos, meu rei. Tu honor e glória te amamos, Senhor. Nós te alçamos a noite. Toca meu pueblo a noite. Toca meu pueblo a noite, meu rei. Nós me esternimos, Senhor. Nós me esternimos, Senhor. Danke, Senhor, como também meio de nós. E como da rácimo obra meio de nós, Senhor. Glória ao nome santo, Senhor. Aleluia. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Lo puedo sentir en aquel que está a mi lado,
mi corazón. Y Jesús está aquí. Si lo quieres, lo puedes sentir. Aleluya, gloria a tu nombre santo, Señor. Dona a Dios un aplauso, mi hermano. Un aplauso para nuestro Dios, el Rey de Reinas, el Señor de Señor. Está grande y eso merece tu honra y tu gloria. Un grito para nuestro Dios, una alabanza para nuestro Dios, un aleluya para nuestro Dios. Pasó eso merece. Gloria a Jesús. Danke, Señor. Danke, Señor. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana, quien está viva, y en su nombre. Bombini en casa de Dios. Dos también te llama bombini naturales nanku ta siginos ave noche para Dios también toca vos na una voz nanta para Dios ta tur camina. Ave noche nos está siguiendo con la palabra de Dios con nuestra hermana Elna. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Quien está viva. Na su nombre. Gloria a Dios, bota bombi ni na casa de Dios, sabe noche, aleluya. Sin tibu bom, paso botar na casa de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, su nombre. Paso cada dia ela dona nossa oportunidade, nós me ser agradecidos a Deus, amém? Oh, glória a Jesus, bandeira leitura de palavra de Deus, sabe noche, Éxodo 14, nós está versículo 14. Tanto bota busca, sigue alabar a Deus, aleluia. A boca está seguindo conosco também, aleluia. Busca no Éxodo 14 e versículo 14, aleluia. Glória ao Senhor, alabança a Deus. Maravilhoso Jesus, aleluia. Bota precioso, papá, bota maravilhoso Deus, aleluia. Milo manatinha. Nos traes ahí palabra en el nombre de Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Señor lo obliga para vos y vos solo queda quieto. Amén. Gloria al Señor. Vos batalla na nota de vos. Amén. Camida Dios te pelea vos y te blinga para vos. Anto vos te queda quieto. Pastor Dios que está haciendo, amén. Oh, gloria al Señor, Padre Celestial, Dios de gloria. Bota grande, Señor, bota precioso, bota maravilloso, mi Rey. Nossa Padre Celestial, nos batalla en Dios de gloria. Ta dibo, Padre Celestial, ta bota blinga para Dios de gloria. Blingando por tu iglesia, Señor. Blingando, Padre, por tu pueblo, Dios de gloria. Vos conoces cada corazón, Señor. Vos sabes que cuando está pasando ahora aquí, Dios de gloria. Pelea nos batalla, Señor, Dios de gloria. Nos batalla no tadinos, papá. Está divo, Dios de gloria. Danke, Padre Celestial. De nombre de Jesús. Amén. Dios sigue bendicionando a mi hermana. Cual mana que te conoce. Dios sigue bendicionando a nuestra hermana Elna. Danke para la palabra. Encorajamento que nos haya a noche Dios está papia con su pueblo está brinda para nos mes te queda que tú Dios está bon y a noche nos está así con nuestra hermana Carolina con alabanza de a noche. Dios, gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana y quien está viva y en su nombre. Gloria a nuestro Dios, amén. Nos sirve un Dios real, un Dios precioso, un Dios maravilloso, amén. Gloria al Señor. ¿Y cuánto de anoche que tiene Cristo? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Háganos así oración para presentar a Dios y alabanza. Gloria al Señor. Padre Celestial, Jehová bendito, Señor, está delante de vos presencia, Jehová, agradeciendo vos, Señor, para una noche más tarde, a vos permitirnos demostrar delante de vos presencia, Jehová. Mira en el momento que Señor nos va a entonar alabanza en pavo, Señor. Oh Jehová, toma dominio, toma control, Señor, de cada uno de nosotros, Jehová Dios. Padre, la alabanza en sube, Señor, y toca vos trono de gracia. Y va y move, Señor, manera vos sopor, manera vos que, Jehová. Oh Dios, nos está pedido y nos agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Y si no sin Cristo de nos, amén. Gloria al Señor. Y palabra te avisa. Es un que en Cristo, en su interior, está formando una fuente que está brota para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La nos canta el cántico que te avisa. Hay un río de vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de su aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Un día más. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de su aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó. La gloria bajó aquí. Y a mí me da poder, y a mí
vivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. De nuestro interior, te reúnan. Gloria al Señor. De agua vivo que te sale para obra sanidad, para obra liberación. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así na mi hermana Pocinta, nos tiene un especial a noche con nuestra hermana Jacqueline y nuestra hermana Dilia. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Le damos gracias al Señor una vez más. Amén. Porque Él es grande y Él es poderoso. Amén. Él ha hecho posible que cada uno de nosotros estemos en esta noche y hemos venido a glorificarle y ensalzar su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a estar entonando esta adoración al Señor. Amén. Y vamos a decirle al Señor que nos inunde de su gloria. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, y aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonido del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe sucederá. Y abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo
inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, y ante tu gloria demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay, aleluya. El cielo aquí está. Sí, Señor. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, papá. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria, Señor. Trae aquí Llénanos de tu el presencia, cielo. Padre. Trae Porque solo aquí usted puede el hacerlo, cielo. Señor. Solo usted, Inúndanos Señor. de tu Solo usted puede gloria. inundarnos, papá. Inúndanos Solo de usted tu puede llenarnos, gloria. papá. Trae Solo aquí usted, el Señor. cielo. Trae Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu aleluya. gloria. En tu poder, en Inúndanos tu de gloria, en tu gloria. magnificencia, Trae Señor. aquí ¡Ey, el Señor! cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, papá. inúndanos de tu Inúndanos, gloria. E inúndanos con tu amor y tu gloria, Señor. Y por ese amor, Señor, te damos gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza. Dios seguí bendición a cada uno de mi rumán. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Y la nos va a cantar coro. Para si depositarnos ofrenda. No que pidió Hernán para pasar adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La nos van a ofrendar para Dios con gozo. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra te avisa, dad y se os dará. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre bendito, Jehová Dios. Señor, nos está continuando delante de tu presencia, agradeciendo, vos Jehová, para tu amor, para tu misericordia, Señor, oh Dios. Tata, mire en el momento que nos va a depositar nos ofrendan, Señor. Oh Padre mío, toca cada corazón, con una ofrenda para tu gozo, Jehová Dios, Padre. Oh Señor, y a vos recibir a manera olor grato, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y la nos van a cantar el cántico que esta visa normalmente algo nuevo. Amén. Estoy sintiendo, pero lo cual que no está sintiendo, no está algo nuevo, lo cual que turbia que nos reuní del lugar aquí, no está sintiendo. Amén. Gloria al Señor. Tapese y no está llamé algo bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora,
que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Y el Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dios está aquí, Dios está aquí. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Y el Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Declaré mi Rubén, Dios está en este lugar, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Siéntalo. Dios está en este lugar. Aleluya. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está aquí, Dios está aquí. Algo bueno es ahora, que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Y el Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Él está aquí, Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Gloria a Dios, que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está en este lugar, 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 Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, 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 Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios está en este lugar, hermanos, alábale. Dios está en este lugar, glorifica su nombre. Dios está en este lugar, está moviendo de una manera especial. Gloria al Señor, Él quiere hacer algo en tu vida. Usted también que está en sintonía, Dios está
ahí donde usted está, porque servimos a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todas partes, Él sabe todo, y en esta noche Él quiere bendecir tu vida. Pues abre tu corazón y alábale, abre tu boca y di gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él está aquí en esta noche, hermanos, aleluya. Su nombre toda la gloria, amén. A su nombre toda la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está presente, amén. Pues Él está aquí en esta noche para bendecirnos de una manera especial. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Dios bendiga a cada uno también que está en sintonía. Dios bendiga y saludamos al pastor reverendo William Cañas y al pastor Juan David Ramírez también en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor y a todos los líderes y a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos se pueden sentar un momento. Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida en esta noche también. Tenemos 2 visitantes en esta noche. Gloria al Señor. Yohendis José Conde. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Señor Yohendis. ¿Le dice bien? Amén. Yohendis José Conde. Gloria al Señor. Él desea oración. Gloria al Señor por su familia que está en Venezuela y por su empleo y también por su salud. Gloria al Señor. Al final, los hermanos van a orar por él. Amén. Gloria al Señor. Y desea también seguir recibiendo visita en su hogar. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. También tenemos a Yajaira Abreu Castillo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bombini, bienvenidos en la casa de Dios a Yajaira y a Yohendis. Gloria al Señor. Yajaira también desea oración por su familia. Amén. Gloria a Dios. Al final vamos a orar por las familias de Yajaira y Yohendis. Gloria al Señor. Amén. Siéntase más que bienvenidos en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar aquí en la casa de Dios, donde Dios está, donde Él mueve, donde Él rompe cadenas, donde Él sana, donde Él salva. Pues el Señor está aquí para hacer algo especial en sus vidas también. Amén. Yohendis y Yajaira están bienvenidas. Las puertas están abiertas cuando quieran venir. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pues hermanos, en esta noche, como ya dijimos, las predicaciones van a ser solamente en español, y si necesitan traducción, los hermanos tienen los audífonos allá atrás. Amén. Gloria al Señor. Quiero dejar con ustedes en esta noche, en la exposición de la palabra de Dios, al reverendo William Cañas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. A su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios que me regala la oportunidad, el privilegio de estar en esta noche una vez más con ustedes, acompañándoles. Doy gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero saludar muy especialmente al pastor de acá de la iglesia, George Mensch. Un saludo muy cordial. Allí creo que nos está viendo también. Dios le bendiga a él, a su esposa, a todo el liderazgo de acá de la iglesia, a todos los hermanos, las visitas también que nos acompañan. Bienvenidos en esta hora.
Mi nombre es William Cañas, pastor de una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en el país de Colombia, exactamente en la ciudad de Floridablanca, Santander, iglesia La Ronda. Allí estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor también. Amén. Un saludo cordial también a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo muy especial. También quiero que reciban un cordial saludo de nuestro supervisor de la obra en Colombia, el reverendo Pablo Castro, quien envía un saludo muy cordial también para todos ustedes. Toda la Junta Nacional de Colombia envía un saludo muy, pero muy especial para toda la obra aquí en Bonaire. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos con Dios. Saludo también a mi compañero de viaje estos días, el pastor Juan David Ramírez. ¿Cuánto le saludamos también? ¿Verdad? Y de verdad que ha sido un bonito tiempo de estar aquí compartiendo, de estar visitando esta maravillosa isla, maravillosa, hermosa, y de verdad que hemos pasado un buen tiempo. Agradecimientos también al hermano Jeremy, que ha estado con nosotros allí llevándonos para todo lado. De verdad que Dios lo bendiga, lo recompense y le dé una buena esposa, ¿cierto? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ya no solo van a orar aquí, en Colombia también vamos a orar por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Le invito por favor que se coloque de pie alabando y bendiciendo el nombre del Señor, dando gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero invitarle que tome su Biblia, por favor, y me acompañe en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 26. Vamos a leer allí un texto de la palabra del Señor. Libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Allí se encuentra el capítulo 26 y vamos a estar leyendo el verso 33. Números, capítulo 26, verso 33. Quiero enviar un saludo también a todos los hermanos allí de la iglesia donde por la misericordia de Dios pastoreamos juntamente con mi esposa, mis hijas allí en La Ronda, Floridablanca, todos los hermanos que estén conectados también. Y quiero leer este verso de la palabra del Señor, Números capítulo 26, versículo 33. ¿Lo tiene? Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Leemos la palabra del Señor y la leemos con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo. Y Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en este momento, Dios, te damos a ti toda honra, gloria, alabanza y adoración, mi Dios, porque tú eres bueno, eres grande, eres todopoderoso, Dios. Estamos agradecidos por tu amor, misericordia y bondad, porque nos regalas la vida, la salud, Dios, para estar aquí hoy alabando y glorificando tu nombre. Rogamos tu bendición, tu ayuda. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu palabra. Permitas hoy que tu palabra corra y sea glorificada, lleve vida, lleve bendición, lleve restauración conforme a tu voluntad, a tus propósitos. Te lo pedimos, Dios, creyendo que tú eres fiel y verdadero para orar en nuestras vidas. Permite hoy que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y al nombre de Cristo. Puede sentarse, por favor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y quiero el día de hoy hablar bajo el tema ¿cuál es tu problema? Amén. ¿Cuál es tu problema? No sé, quizás usted ha venido en esta noche o las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales podrán tener algún problema. Quizás le pudieras decir al que está a tu lado, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema?
¿Cierto? ¿Cuál es tu problema? Pues el día de hoy, aunque bueno, inicialmente era una campaña de mujeres, ¿verdad? Pero sé que para los hombres también nos vamos a gozar aquí el día de hoy, amén. Y quiero introducir este tema hablando acerca de las mujeres, de la lucha de las mujeres a través de la historia por sus derechos y por todo lo que a veces han anhelado. Y me llama mucho la atención hoy, saliendo a conocer Bonaire, llegamos allí al lugar donde están las salinas, donde está todo lo de la sal, ¿verdad? Y veía una imagen allí que hay, cuando los barcos holandeses venían allí a llevar la sal, y todos los varones se ven en la foto trabajando allí recogiendo la sal, pero me llamó la atención que las mujeres eran las que la cargaban hasta los barcos, como en unas especies de tazones, algo lo llevaban en su cabeza o allí en sus brazos, y eran ellas las que llevaban la sal hasta los barcos, y se ve ahí la filita de ellas cargando la sal hasta los barcos holandeses que la llevaban quizás a Europa o a todos los lugares donde se llevaba la sal de acá. Y veía siempre allí, observaba este detalle de cómo las mujeres se esforzaban, trabajaban también, quizás obligadas, y allí estaban trabajando, haciendo esa labor. Y precisamente de derechos y de todo eso es de lo que le quiero hablar el día de hoy. Esta historia que acabamos de leer allí en el libro de Números, capítulo 26, nos lleva históricamente al momento en el cual el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Han abandonado Egipto, han pasado el Mar Rojo y ahora van a través del desierto, han ido al Sinaí. Dios les ha dado leyes, les ha dado mandamientos, les ha dado estatutos, les ha dado decretos, y ahora están caminando por el desierto 40 años debido a que no quisieron entrar a la tierra prometida cuando era el momento, y Dios mandó que estuvieran 40 años dando vueltas al desierto. 40 días duraron los espías que Moisés envió a reconocer la tierra, y como no quisieron, les dio temor por los gigantes entrar a la tierra prometida, Dios les dijo: pues ahora por cada día que estuvieron los espías allá, ahora tendrán que estar por cada día un año. Así que fueron 40 años Israel en el desierto. Israel está divagando, dando vueltas en el desierto, y toda la gente está aprendiendo de lo que son los estatutos, los mandamientos y todo lo que Dios les ha mandado. Según las leyes y todo lo que se estaba conformando de parte de Dios como nación, y lo que históricamente significaba la propiedad en ese tiempo, todo lo que había o todo lo que tenían el pueblo de Israel se heredaba, y Dios empieza a darles allí al pueblo todo lo que serían las consignas y los mandamientos para cuando entraran a la tierra prometida. Israel está en la preparación para entrar a la tierra prometida, pero resulta que les está hablando Moisés y enseñando acerca de que cuando entren a la tierra prometida, la heredad se va a entregar por tribus. Eran 12 tribus de Israel, y a cada tribu, de acuerdo a sus familias, le correspondería una parte de la propiedad de Israel, de la tierra prometida a futuro, que todavía no tenían, pero ya se estaban dando por fe las leyes de la herencia, de lo que iban a heredar. Ya se estaban dando. Ahora, sucede algo, y es que la heredad, según las leyes, pertenecía a los hombres.
solo los hombres podían tener derecho a heredar de sus padres. Ellos heredaban y la tierra, de acuerdo a la tribu, siempre iba a estar en manos de la misma tribu. Era lo que por fe se estaba declarando y eran las leyes que se estaban dando acerca de lo que sería la heredad. Toda familia, por sus varones, se repartiría la tierra. A cada varón se le daría una parte. Las mujeres tendrían que casarse con alguien para poder tener algo. Para que ellas pudieran heredar, debían casarse con alguien porque ellas no tenían derecho a la heredad. Están hablando por fe de algo que Dios les ha dicho que van a heredar, pero todavía no lo tienen, pero ya están escribiendo las leyes. Ahora, en medio de todo esto y de este camino hacia la tierra prometida, el camino de fe, lo que les esperaba, lo que sabían que iban a recibir, sucede algo, y es que en esta historia todos los hombres están preparados, están listos, sabían que cuando tengan la tierra van a recibir su porción y van a heredar, van a tener una heredad. Todo iba bien. Pero resulta que esta historia nos habla de un hombre llamado Zelofejat. Es el nombre de él. Zelofejat se llama. Y resulta que el nombre Zelofejat tiene un gran significado. Porque significa el primogénito. Significa el que abre camino. Significa el primero que recibe. Así que el nombre de este hombre estaba significando que para él quizás venía algo importante, que iba a ser el primero que iba a recibir heredad. Eso significa el nombre Zelofejat. Pero resulta que acabamos de leer que Zelofejat, quizás por su nombre, quizás cuando nació le declararon esa palabra, porque los nombres hebreos era una declaratoria de lo que iba a ser. Y sería entonces el primero que iba a recibir herencia, que iba a recibir propiedad. Así que su nombre era otra declaratoria más del futuro que tendría Israel y de las bendiciones que iba a recibir. Pero sucede algo, y es que este hombre con su esposa esperaban a esos hijos que heredarían todo lo que Dios les iba a dar. Pero sucede algo, y es que esta mujer queda embarazada y ellos esperando la bendición, y llega una niña. Ellos dijeron, bueno, no pasa nada, sigámoslo intentando. Segundo, niña. Bueno, igual Dios dijo que voy a ser el que recibe la heredad, así que no me voy a desesperar. Tercer intento, niña. Bueno, pero el hombre era un hombre de fe y lo siguió intentando. Así que el cuarto intento, niña. Y dice, no hay quinto malo. Y hace un quinto intento y niña. Así que este hombre lleva allí el nombre de que va a ser el primero, de que va a tener heredad, pero resulta que su realidad es que tiene 5 hijas, y eso significaría que cuando él muriera, sus hijas quedarían sin heredad. No tendrían derecho, no tendrían oportunidad de nada, porque la ley claramente decía que el varón era el que recibía la bendición. O sea que hasta ahí las cosas para Zelofejat se ponen difíciles. Quizás habló con Dios. Quizás le dijo, Dios, ¿qué pasa? Si yo tengo en mi vida una promesa de heredad, de que será el primero del que voy a recibir, pero me diste 5 hijas.
O sea, había una aparente contradicción en lo que Dios estaba haciendo. Porque a veces no entendemos los planes de Dios. Porque a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y este hombre, su nombre dice que va a ser el primero, que va a recibir bendición, que va a ser el que va a abrir brecha, porque eso significaba su nombre, primogénito, el que abre brecha. Pero resulta que tiene 5 hijas. Y pareciera como que, y hay esos momentos, y creo que usted los ha vivido, cuando parece que como que nos parece contrario lo que Dios nos ha dicho con la realidad que vemos. Y es cuando le reclamamos a Dios, Dios, pero ¿por qué tal cosa? Si tú me dijiste esto, si tú me dijiste esto otro, si tú me hablaste, tú me dijiste, pero la realidad que vemos no combina. Y así estaba Zelofejad. Estaba confundido porque dijo, yo llevo en mi vida un nombre de la bendición que voy a tener, pero Dios, tú me diste hijas, no hijos. Y quizás vienen las dudas. ¿Será que Dios se equivocó? Porque a veces creemos que Él se equivoca. Porque a veces nos llegan pensamientos y dardos del maligno que nos dicen que ¿será que Dios no está en el asunto? ¿Será que no es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que Dios me dijo ya no va a pasar? Escúcheme, si Dios lo dijo, pasará, porque pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Sabe? Hasta ese momento todo parece que como que no va a pasar lo que Dios dijo. Que como que todos con fe esperando lo que va a suceder, pero Zelofejad está triste. Ya todos esperando la heredad, pero Zelofejad, pero yo qué voy a esperar. Para mí no hay nada. Me llegaron hijas, ¿qué puedo hacer? Quizás los hijos son bendición, porque dice allá en el Salmo, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Dice, no tendrá temor cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Verdad? Los hijos. Pero Zelofejad tenía hijas. Ahora, para grabar el asunto, quizás esto era lo que estaba sintiendo. Mire, los hebreos, ellos colocaban el nombre a sus hijos de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que pensaban, lo que esperaban. Siempre el nombre hebreo tiene un significado. Pero yo quiero decirle que quizás Zelofejad estaba pensando que las cosas no iban a salir bien. Porque mire que los nombres de sus hijas, que son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, mire lo que significan. Son nombres hebreos y tienen un significado. Escúchelo. Maala significa enfermedad o dolencia. Noa significa descanso o reposo. Ogla significa perdiz o boxeadora, problemática. Milca significa abogada, que defiende, quiere defender a todo el mundo. Y Tirsa significa placentera o relajada. ¿Sabes? Si miramos estos nombres, pareciera como si Zelofejad, pensando en sus hijas, estaba pasando una crisis interna. Porque los nombres que les pone no son nombres de esperanza, no son nombres quizás de alegría, de gozo, de algo bueno que viene, sino de cierta manera pensando que a él le fue mal. Que para él no hay esperanza. Que quizás las cosas malas que pudieran pasar en la vida, todas le pasaron a él. Y eso era lo que Zelofejad refleja cuando le dan nombres a sus hijas. Reflejan quizás su estado, reflejan quizás su ánimo, reflejan que Zelofejad no está acorde quizás con lo que Dios le dio.
Porque a veces no estamos contentos con lo que Dios nos dio. Porque a veces pensamos que Dios se equivocó con nosotros. Porque a veces pensamos que Dios no nos está dando lo que nos merecemos. A veces pensamos que Dios no está haciendo como Él dijo. Y a veces lo pensamos. Pero ¿qué sucede aquí? Estas mujeres, dice allí en el capítulo 27, si usted me puede acompañar allí, mire lo que sucede. Capítulo 27 del libro de Números. Dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran las mismas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, las mismas 5. Dice el verso 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, mire esto, nuestro padre murió en el desierto. ¡Wow! Ahora Zelofejad se murió en el desierto. Pero dicen, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. O sea, ya están diciendo, mire, nuestro padre murió no por pecado. No, falleció en el desierto como muchos murieron. Él murió. Allí, cuando el grupo de Coré murió, él dice, no fue. Ellas dicen, no fue de ese grupo. Que los hijos de Coré, recuerde que se rebelaron contra Dios y se abrió la tierra y se los tragó completos. Entonces ellas están aclarando y dicen, él no era de esos grupos ni de esos rebeldes, no era. Verso 4. Dicen, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Y hacen una petición. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas no tenían derecho. Ahí no había nada para ellas. Zelofejad había muerto y ahora les quitaban todo lo que tenían. Pero ellas van a Moisés y le dicen, no, no es posible. Nuestro padre murió en el desierto, no fue un hombre malo, rebelde, pero nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Y le dicen a Moisés, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Escúcheme, esto que está pasando por fe, porque no han llegado a la tierra prometida. Ellas están alistándose por fe, también creyendo que también van a tener tierra. Aunque no les sea dado o concedido, pero están haciendo la petición. Están rogando a Moisés de que les dé tierra. ¿Sabe? Moisés fácilmente hubiera podido decir, ustedes saben que esto es solo para los hombres, que ustedes se quedaron sin bendición, que usted no va a tener nada. Quizás esa hubiera podido ser la respuesta de Moisés. Aleluya. Pero Dios bendiga a los que siempre deciden preguntarle a Dios. Dios bendiga a los que siempre van a buscar a Dios. Dios bendiga a los que antes de tomar decisiones o hablar o comprometerse, primero buscan a Dios. Aleluya. Y mire esto. Verso 5. Mire lo que dice, verso 5. Y Moisés llevó su causa. ¿A dónde? ¿A dónde? Delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Moisés oró por eso. Moisés no le respondió de una vez, vayan para su casa, no hay nada que hacer, ustedes no tienen bendición. No, él dijo, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios. Vamos a preguntarle a Él qué propósito tiene. Si Dios dice algo, pues yo se lo estaré diciendo.
Dice allí entonces, verso 6, y Jehová respondió, porque escúcheme, Dios responde a los que claman, a los que piden, a los que claman delante de Dios, Dios responde. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, escuche, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellos. Dice el verso 8, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. ¿Qué sucede allí? Se establece ley. Se establece una palabra de Dios diciendo, si vas a tener una oportunidad. Aunque no tenías oportunidad, aunque no eras llamada, aunque no eras escogida, aunque no tenías quizás nada, Dios te dice, sí te voy a dar, sí te voy a entregar, sí lo voy a hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. No tenían oportunidad. Pero escúchame, hay una palabra allí de parte de Dios. Ahora, escúcheme esto, están hablando por fe. Por fe están hablando. ¿Por qué? Porque todavía no hay tierra. Porque todavía no han llegado. Pero ¿sabe? Son de fe estas mujeres. Porque están ya adelantándose, creyendo que sí van a recibir. Están creyendo que sí hay algo de Dios. Que Dios sí tiene algo para entregarles. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe qué nos dice el texto? Dice allí, el versículo 12. De allí de este capítulo 27. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Y mira este detalle. Ya ellas por fe tienen una promesa. Ya tienen una palabra. Ahí la promesa, ahí está. Porque no hay tierra todavía. Pero ahora el instrumento de Dios, que el que Dios utilizó para darle la promesa, que era Moisés, se muere. Se muere Moisés ahora. Y ahora, ¿qué va a pasar con la promesa? Porque ya le habían reclamado a Moisés. Y Moisés consulta a Dios y Dios dice, sí hay bendición. Pero ahora se muere Moisés. Ay, hay momentos, ¿verdad? Cuando Dios empieza a hacer las cosas que nosotros decimos, vea, otra vez me cayó la mala a mí. Ahora que creía que ahora sí, resulta que no. Ahora que pensaba que sí venía la bendición, resulta que ahora se muere Moisés. Al que Dios le habló, al que Dios le dijo, se muere Moisés. ¿Sabe? Yo creo que estas mujeres lloraron mucho la partida de Moisés, la muerte de Moisés, porque era el instrumento que Dios había utilizado para bendición de ellas. Pero acordémonos que todo esto está pasando en fe, porque no han llegado a la tierra prometida. Y ahora pensarán, y ahora nuestra promesa, y ahora lo que Dios nos dijo, y ahora quién va a pelear por nosotros si era Moisés el que nos ayudó. Era el hombre de Dios, era el que nos dijo y oró a Dios y al que Dios le respondió. Y ahora, ¿qué será de nosotras? Pensaron las hijas de Zelofejad. Aleluya. ¿Sabe?
Todo esto lleva a entender entonces que parecería que todo ahí terminaba. Pero mire, allí en el libro de Josué, capítulo 17, acompáñeme por favor. Josué, capítulo 17. Alabe al Señor. Josué 17 dice así, verso 3, verso 2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Gelet, los hijos de Asriel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer, los hijos de Simida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Verso 3. Pero Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Ahí están otra vez: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y dice, mire lo que dice. Estas, verso 4, estas 5 señoritas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, se dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él le dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Ellas van ahora a Josué, porque ya Moisés murió, y le dicen: Dios ya nos dijo, Dios nos habló. Ustedes recuerdan, príncipe, sacerdote Eleazar, la promesa que Dios nos hizo, ustedes saben. Y aquí estamos otra vez las 5, dicen, aquí estamos reclamando ahora que ya podemos pisar la tierra, que ya vemos que ha llegado el tiempo, que ya vemos todo lo que Dios ha hecho. Aquí estamos. Venimos a reclamar lo que Dios dijo. Venimos a recibir lo que Dios habló. Venimos porque creemos lo que Dios ha hablado. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Fueron allí. ¿Y sabe qué sucedió? Les tuvieron que dar su heredad. Tuvieron que recibir su heredad. Les dieron la heredad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios dice una palabra, cuando Dios tiene algo para ti, hay poder en el nombre de Jesús. Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Él no te deja sin heredad. Él no te va a dejar sin lo tuyo. Él no te va a dejar sin lo que dijo que haría. Él tiene una porción para ti. Él tiene una heredad para ti. Él tiene algo para entregarte. Aleluya. Pero escúcheme lo siguiente. Termino con esto. El asunto con las hijas de Zelofejat es que ellas llevaban un nombre. Ellas desde que nacieron fueron marcadas, quizás con un mal destino. Pero yo le pregunto, ¿cuál es su problema? Porque Maala significaba enfermedad o dolencia. Y había cargado con eso toda su vida. Porque Noa, que significaba descanso, reposo, había cargado con eso toda la vida, quizás todo el tiempo en esa condición. Ogla, que significa boxeadora, quizás se la había pasado contendiendo, peleando toda su vida. Quizás Milca, que significa abogada, quizás trataba de defender, de hablar, pero en eso se lo había pasado toda su vida. Y Tirsa, que significa placentera, allí estaba también, con una marca en su vida, con una marca que llevaba su nombre, con una situación que estaba viviendo, que estaba cargando. Pero ¿sabe qué fue lo que cambió la historia de ella? ¿Sabe qué fue lo que hizo que hubiera una oportunidad, que hubiera una bendición?
que clamaron, que buscaron, que se acercaron a Dios, que vinieron delante de Él a decirle: tú lo dijiste, tú lo hablaste, tú, Dios, me dijiste y aquí estoy. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy le van a decir: yo también vengo hoy, yo también vengo hoy por una bendición, yo también vengo porque Dios me habló, yo también vengo por algo que Dios me dijo, yo también vengo. Ay, aquí está este altar abierto hoy. Si usted quiere venir hoy, venga y dígale al Señor: yo también vengo, yo también vengo. Oh, quizás eres como Maala, estás luchando con una enfermedad, estás luchando con tus problemas, estás enfrentando muchas situaciones difíciles. Aleluya, aleluya. El Señor te dice en esta noche, Él te dice hoy: aunque el enemigo, quizás desde niña, varón, quizás desde niño, el enemigo te quiso marcar, te quiso dañar, te quiso afectar. Pero Dios te dice hoy: yo no me he olvidado, yo no me he olvidado de lo que dije que haría. Yo tengo porción, yo tengo apartado algo especial para ti, que te voy a dar, que voy a poner en tu mano, que te voy a entregar. Suena baicanda la bacaish, usara baicala y revenda hay cuise que la becaish. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás hay alguien de los que nos están viendo a través de las redes. Hay alguien que tiene un problema, una situación que quizás usted dice: es que ya no tiene solución. Es que me dijeron que no hay salida. Es que me dijeron que no hay nada que hacer. Quizás los médicos te han dicho que no hay nada que hacer. Quizás te han dicho que no hay posibilidades. No hay nada que hacer. Pero escúchame, escúchame. Aquí está el que todo lo puede. Aquí está el grande y poderoso. Aquí está el que puede hacer algo por tu vida. Aquí está aquel que clamas. Y aunque ni siquiera haya la posibilidad, va a abrir una posibilidad para ti. Aunque te digan que nadie antes lo ha logrado, aunque te digan que nadie lo ha podido lograr, cuando tú clamas, los cielos se abren. Cuando tú pides, Él empieza a moverse. Él empieza a abrir puertas. Él empieza a moverse en tu vida. Ay, cuando clamamos, tú lo dijiste. Oh, aleluya. Yo sé que acá hay gente que tiene promesa de Dios. Yo sé que acá hay gente que Dios le ha hablado y Dios le ha dicho que va a hacer algo. Pero quizás el hombre te ha dicho: no hay nada que hacer. Es que esto nunca antes ha pasado. Es que antes nadie lo ha podido lograr. Quizás te han dicho: ¿para qué lo intentas? Quizás te han dicho: tú no lo vas a lograr. Ay, pero cuando tú te arrodillas, cuando tú buscas al Rey, cuando tú te postras delante de Él, ay, Él empieza a moverse. Él empieza a abrir las puertas que han estado cerradas. Se empiezan a abrir. Dios va a empezar a abrir las puertas que han estado cerradas para ti, que han estado cerradas. Y seré bequenda la bacaya, la bacaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. Yo quiero hacer algo en esta hora. Yo quiero que todos los que están aquí en el altar se pongan de pie, por favor. Yo quiero que levante sus manos al cielo, ahí donde está.
Muchos de ustedes que están aquí, el enemigo le ha querido cerrar las puertas. El enemigo te ha dicho que no hay posibilidades, que ya no hay nada que hacer. Dice el enemigo, dice el hombre, dicen los médicos, dicen allá, dice. Ay, pero yo vengo hoy de parte de Dios a decirte, Isarabacaya. Ay, hoy vengo, hoy te traigo noticias. Hoy te traigo noticias del cielo. Hoy te traigo noticias que vienen de lo alto. Que te dice, aunque estés enfermo, aunque estés pasando por dificultades, aunque hayas enfrentado adversidades, aunque la vida te haya tratado mal, aunque las cosas no habían salido como pensabas, Dios te dice, yo te daré mi ley, yo te daré mi palabra, hay poder, yo, dice el Señor, yo soy el que te voy a bendecir, yo soy, y serás como las hijas de Zelofejat, serán las primeras, serán las primogénitas, será lo que Dios va a hacer nuevo contigo. Dios no se equivocó con Zelofejat. Dios no se equivocó. Fueron sus hijas las primeras. Fueron sus hijas las que heredaron. Las mujeres primeras que recibieron heredad. Puede ser que todos pensaron que ya lo tuyo terminaba. Puede ser que todos creyeron que tu caso ya terminó, ya se cerró. Pues no. Porque Dios sigue en su trono. Él está vivo. Él está vivo. Y Él peleará por ti. Él peleará por ti. Él peleará por ti. No temas. No desmayes. Él peleará por ti. Aleluya. Ay, suera baba kendara bishui que terebeika toda bacaya shaya la bacay. Ay, tú que me ves allí, tú que has estado enfermo, usara baika suende rebequei. Dios te dice hoy, Isharabacay, que Él está peleando por ti. Que quizás has estado luchando. Quizás te has estado preguntando qué pasó con la promesa. Todo el que tenga una promesa de Dios, levante su mano, que sabe lo que Dios le dijo y le habló. Quizás te ha pasado como las hijas de Zelofejat. Quizás murió tu esperanza. Para ella la esperanza era Moisés y murió. Quizás sientes que tu esperanza ha muerto, se ha acabado. Quizás tú dices, ¿de dónde? Ay, ¿de dónde si ya murió mi esperanza? Si ya no hay nada que hacer. Ahora que se cumplió el tiempo, mi esperanza ha muerto. Ay, Sharababay, que tú seas. Ay, podrá morir la esperanza. Podrá morir todo. Pero el Rey de Reyes está vivo. El que dijo que te bendeciría está vivo. El que te dio la promesa es el que vive. Es el que vive y reina. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo.
Él es el que te ha bendecido. No temas. No temas. Porque Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Dios se ha acordado de ti. Él no olvida lo que prometió, lo que recibiste, lo que Dios te dijo. Podrá morir todo, pero Él sigue vivo. Y esa promesa sigue vigente. Esa promesa sigue vigente. Eso que Dios te dijo sigue vigente. Eso que Dios te habló sigue vigente. Lo que Él dijo que haría, Él lo hace. Él lo dijo y Él lo hará. Él lo hará. Él no se le ha olvidado su situación. A Él no se le ha olvidado lo que te habló. Él sigue peleando por ti. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Dile: Señor, tú lo dijiste. Y yo caminé. Yo caminé en fe. Yo caminé en fe. Yo sé que acá hay gente que viene caminando en fe. Ay, solo por fe. Porque los demás le han dicho: ¿qué haces tú? Que no hay nada que hacer. Eso nunca se ha podido hacer. Eso nunca se ha logrado. Pues Dios te está dando palabra hoy de primogenitura. Dios te está dando palabra hoy de que tú vas a ser el primero. Vas a ser la primera. Hay poder en el nombre de Jesús. Vas a lograr lo que otros no han logrado, lo que otros no han alcanzado. Dios te lo dará a ti. Dios te lo entregará a ti. Aleluya. Santo es el Señor. Ay, yo siento una unción aquí hoy. Ay, yo siento el Espíritu de Dios. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está Él dando testimonio de lo que te dijo. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Santo es el Señor. ¡Aleluya! Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora. Adora a aquel que te habló, que te dijo. Aquel que sigue luchando por ti. Aleluya. Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. Yo creo que usted puede cantarlo. Vamos todos. Desesperación. Díselo. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Venga lo contrario. Gloria a Dios. Yo venceré. Dilo, hermano, cántalo con todo tu corazón. Montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré. Gloria al Señor. Yo venceré. Dilo, voy a vencer, voy a vencer. Gigante yo derribaré. Gloria al Señor. El Señor habló en esta noche, el Señor habló. Gloria al Señor. Cántalo una vez más con todo tu corazón.
hermanos, y también tenemos a los hermanos que están sintonizando en estos momentos aquí de Bonaire. Gloria al Señor. Nuestra hermana Lina de Bonaire. De Bucaramanga, Santander, tenemos a Sonia González Blanco. Gloria al Señor, Dios te bendiga ricamente. Sonia González Blanco. De Bonaire tenemos a Eti Burgos. De Bucaramanga, Delis Carit Silva Estrada. Gloria al Señor, Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Michael Reyes, Andrea Sánchez. Gloria al Señor. Maraya Uribe Arrias de Bucaramanga, Santander. Gloria al Señor. Perdón si pronuncio los nombres equivocadamente. Amén. Gloria a Dios. Osvaldo Rojas de Colombia, Guacirco, zona 99. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Johnny Ramos Centeno de Riobamba. Mavis Henry de Aruba. Gloria al Señor. Dios bendicioná ricamente. Argentina Pérez también. Gloria a Dios. Leon Quirindongo de Bonaire, gloria al Señor. Dolly Quintero, Mariela Manol Salva de Florida Blanca, Santander, gloria al Señor. Medina José Arturo de Guyana Francesa, aleluya, gloria a Dios. Flor María, Miguel Torres aquí de Bonaire. Janet Rodríguez, Jesús Goitía, John Sereno, gloria a Dios. Juan Díaz de Bucaramanga, Nancy Rivera de Cúcuta, gloria al Señor. Sonia Janet de Bucaramanga, Blanquita Perdomo también de Bucaramanga. Steve Murcia, gloria al Señor. Y también de Venezuela tenemos a Reni Andrade, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno, gloria al Señor. Cada uno que está sintonizando allá de Colombia, gloria al Señor. Dios le bendiga ricamente. Tenemos una lista de saludos también. Michael Reyes dice, gloria a Dios. Dios bendiga al pastor William. Aleluya, gloria al Señor. Mariela Manuel Salva también manda bendiciones al pastor William. Gloria al Señor. Argentina Pérez dice, a su nombre toda la gloria. Aleluya. Mavis Henry también dice bendiciones a todos los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Delis Estrada también. Bendito sea el nombre de Jehová. Andrea Sánchez manda a decir, qué lindo escuchar orar en otro idioma. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendicioná ricamente. Gloria al Señor. Cristo. Gloria a Cristo. Sonia González Blanco nos manda a decir. Y Medina José Arturo también manda a decir. Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Guyana Francesa. Gloria al Señor. Dios bendiga ese hermoso pueblo que nos está sintonizando en este momento. Amén. Gloria al Señor. Y los que no mandaron de dónde se sintonizan, van a decirnos de dónde usted está sintonizando para anotarlo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Amén. Dios bendiga al pastor William Cañas por este precioso mensaje. Gloria al Señor. Aleluya. Y mañana tenemos un día de descanso. Mañana no hay culto, pero sí tenemos los talleres, workshop para los hermanos aquí en la iglesia, y le invitamos para estar junto con nosotros otra vez este domingo a las 9 de la mañana en este lugar. Gloria al Señor. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria al Señor. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida.
en